Hola amigos de Mentes Despiertas y bienvenidos a Necesitas Saberlo. Déjame que te haga algunas preguntas. ¿Sabes que según recientes estudios, en las próximas décadas, 1 de cada 2 hombres padeceremos algún tipo de cáncer y 1 de cada 3 mujeres padecerán esta misma enfermedad? ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para su prevención? ¿La genética es tan importante como siempre se nos dice, se nos ha dicho? ¿O debemos tener en cuenta otra serie de factores medioambientales, como los hábitos, por ejemplo, que tienen mucho más que ver con la epigenética? ¿Sabes lo que es la epigenética? Luego lo desarrollaremos. Y sobre todo, muy importante, ¿cuál es el secreto de las personas que viven 100 años o más y además llegan a esa edad con calidad de vida, sin padecer enfermedades y conservando autonomía funcional? ¿Conocéis The China Study? El estudio de China. Es el estudio más serio y riguroso que se ha hecho jamás sobre la relación entre alimentación, enfermedades y cáncer. Vamos a ir intentando responder a estas y otras preguntas en el transcurso del vídeo. Los seguidores habituales del canal ya sabéis que habitualmente hablamos mucho sobre temas metafísicos, espirituales, concienciales, temas que tienen que ver con la realidad observable y no observable, con el poder de la mente y con aspectos poco divulgados sobre todo lo mencionado anteriormente. Pero hoy hablaremos sobre la salud de una manera muy directa. Salud que, como siempre, es un tema recurrente, que ya hemos abordado desde enfoques emocionales y bioenergéticos. Pero hoy lo haremos, como digo, desde un plano más terrenal, más físico, aunque igualmente importante, desde la alimentación y desde un enfoque epigenético. ¿Qué es la epigenética? Pues, resumiendo, es todo aquello que afecta a nuestra salud y que no tiene nada que ver con la genética. Nuestros hábitos mentales, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos comportamentales, si tenemos una vida sedentaria o no, todo eso sumado da como resultado un estado de salud determinado. Salud física y emocional, claro. Porque yo os pregunto, a ver qué pensáis, ¿se puede tener una buena salud mental y emocional si tu cuerpo físico está enfermo? Es complicado, ¿verdad? ¿Se puede tener una buena salud física si tu cuerpo emocional está enfermo? También es complicado. En realidad, ambos cuerpos forman el mismo cuerpo y, por tanto, son vasos comunicantes que se afectan el uno al otro. Al menos es así para la mayoría de los mortales. Hablamos, cuando abordamos este tipo de asuntos, de la generalidad de las personas, ¿de acuerdo? Somos seres holísticos y para mí, desde luego, la enfermedad siempre tiene componentes multifactoriales. No podemos achacarlo solo a una causa. La enfermedad es un desajuste en el perfecto sistema de equilibrio que es nuestro ser total. Pero hoy nos centraremos en algo que a veces no atendemos tanto como se merece, la alimentación. Que, por cierto, no nos alimentamos solo para tener salud física, ya que cuando comemos, cuando ingerimos alimentos físicos, no dejamos de introducir en el cuerpo un tipo de energía. En el fondo, la alimentación no deja de ser energía. Comamos lo que comamos, como sabéis, todo no es más que energía en esencia. Todo se puede reducir a sustancias, moléculas, células, átomos, partículas subatómicas y ahí todo es energía. Por eso todo lo físico, todo el alimento físico que ingerimos no es más que energía condensada. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cada alimento, cada clase de comida nos aporta no solo un tipo de nutrientes, sino un tipo de energía. Esto desde corrientes como la ayurvédica o la naturopatía siempre se supo y se tuvo en cuenta. Hoy me gustaría centrarme, como os decía, en el estudio que se ha realizado durante más de 25 años y que la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Asociación Internacional contra el Cáncer tomó como referencia para modificar sus recomendaciones alimentarias.
el estudio conocido como The China Study, el estudio de China. Para empezar, deciros que la persona que lo llevó a cabo fue el doctor Colin Campbell, una persona, un bioquímico al que sigo desde hace muchos años y que además de ser un experto en su campo de trabajo, a mí particularmente, y como digo, lo sigo desde hace mucho, me parece una persona muy honesta, muy seria, alejada de los intereses económicos que por desgracia suele haber tras todo este tipo de estudios y trabajos. Colin Campbell, como digo, bioquímico, siempre ha defendido una alimentación sana y consciente. Es importante, sana y consciente. Además de un modo de vida centrado en el equilibrio y la coherencia personal. Las conclusiones de su estudio son para mí abrumadoras, porque se expone de manera muy clara y muy cierta los peligros que conlleva para nuestra salud y nuestro estado físico y mental la excesiva ingesta de alimentos de origen animal y la relación tan directa que existe entre alimentación, una clase de alimentación que todos entendemos como normal, y diferentes enfermedades como los infartos, la fibromialgia, los ataques autoinmunes y el cáncer. Algunos datos. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el cáncer se lleva al año casi 8,5 millones de personas, 8,5 millones de vidas. Y unos 50 millones viven con esta enfermedad en el día a día. En Occidente es la segunda causa de mortalidad, después de los accidentes cardiovasculares. Por cierto, siempre es bueno recordar que el cáncer de pulmón sigue siendo el cáncer más común y fumar su causa más frecuente para el común de los mortales. Pero volvamos a la alimentación. Primero quiero subrayar que yo no vengo de una familia de vegetarianos o de veganos y que, digamos, no he sido influenciado por esa educación desde la cuna, sino que simplemente fui estudiando, investigando, evolucionando, si se quiere ver así, y comprobando en mí mismo y en personas de mi alrededor este asunto hasta llegar a extraer mis propias conclusiones. Esto fue un camino que inicié hace más de 20 años. Yo, sinceramente, os aconsejo que hagáis lo mismo. No creáis lo que aquí os cuento, pero investigadlo por vuestra cuenta y sobre todo probadlo. Id modificando esos hábitos durante unas pocas semanas y veréis cómo notáis rápidamente los cambios a nivel físico y mental. Simplemente reduciendo o eliminando, si es posible, la ingesta de carnes y lácteos, sentiréis claramente esos cambios. Es mágico, pero hay que probarlo. Sentiréis más vitalidad, más lucidez, más vigor, más energía en definitiva. Además de por la propia salud, que no me parece desde luego un tema menor, hay que tener en cuenta que ese cambio en alimentación nos va a ayudar a crecer interiormente, nos va a ayudar a ser coherentes con ese cambio que queremos ver en el mundo, porque al final el cambio en la alimentación tiene que ver con la energía que proyectamos y en cómo entendemos nuestra relación con nuestro planeta, con los animales y con las otras personas, porque todo tiene que ver con todo. Este cambio es una parte más del proceso en la toma de conciencia personal y, como digo, en la ayuda para entre todos crear un mundo mejor. Con la salud yo creo que nos ocurre un poco como con todo, que todos queremos tener buena salud, obviamente, pero en general no la cuidamos demasiado. Y demasiadas veces solo la valoramos cuando ya la hemos perdido. Así que espero que tú, que estás viendo este vídeo, no pertenezcas a ese grupo y la valores y cuides ya. Por desgracia, nos hemos acostumbrado a escuchar cómo cada vez más personas a nuestro alrededor y cada vez más jóvenes padecen cáncer o otro tipo de enfermedades crónicas. Y no podemos caer en la trampa de normalizar esta situación, porque no es normal. Tenemos que pensar que algo estamos haciendo muy mal, ya que en otras partes del mundo el cáncer y otras enfermedades apenas existen. Como os decía, hay cientos de estudios que hablan de esta relación tan directa, pero hoy vamos a hablar del más importante para mí,
el estudio de China. ¿Por qué? Porque es el más completo. Es el más completo sobre dieta, hábitos alimenticios y enfermedades que jamás se ha realizado. Jamás en la historia de la investigación biomédica se han tenido en cuenta tantos casos y durante tanto tiempo. El doctor Colin Campbell estuvo más de 25 años, que se dice pronto, observando, estudiando y comparando diferentes tipos de enfermedades y el tipo de alimentación que las provocaba. Y este definitivo estudio está coordinado, hay que decirlo, por el doctor Colin Campbell a través de la prestigiosa Universidad de Cornell, la Universidad de Oxford y la Academia China de Medicina Preventiva. Por eso es tan importante, porque se han tenido en cuenta muchos factores y, como veréis en el desarrollo, es uno de esos estudios que para mí no deja lugar a... De hecho, fue tan relevante su publicación hace unos pocos años que las principales agencias y organizaciones de la salud y de la prevención del cáncer, la OMS, la FAO, la CIRC, etcétera, etcétera, modificaron radicalmente sus consejos y recomendaciones alimenticias. Provocó un antes y un después. Y pensad que no es sencillo modificar este tipo de recomendaciones porque hay muchas presiones, intereses económicos creados, etcétera. Pero no tuvieron otra opción a la vista de los contundentes resultados y, como digo, a pesar de las presiones de los lobbies cárnicos, que, como sabéis, en Estados Unidos y en el mundo entero son una de las principales industrias. De hecho, hay más cabezas de animales para consumo que personas en el mundo. Esto es un dato que creo que pone de manifiesto la importancia de este sector. Veréis, hacer estudios de este tipo es muy complicado, porque es difícil comparar a personas que pertenecen a diferentes razas, ya que en ocasiones presentan diferencias genéticas que pueden ser importantes, sobre todo cuando se tienen en cuenta estos factores como la base de esas enfermedades. Para evitar este problema genético, ¿qué hizo Colin Campbell? Pues cogió a personas pertenecientes al mismo grupo étnico. Se fue a China y estudió a decenas de miles de chinos en más de 24 provincias chinas. Es decir, cogió a personas que tenían diferente clima, diferentes costumbres, diferentes alimentaciones, pero con la misma base genética. Bueno, pues ahora viene lo bueno. ¿A qué conclusiones llegó? Resumiendo, observó que a más alimentos de origen animal, más incidencia de enfermedades crónicas. Este es el resultado, este es el resumen, al menos. Observó también que las personas que no consumían alimentos de origen animal o lo hacían muy raramente, estas enfermedades o no aparecían o no aparecían apenas. La conclusión es increíble, ya que los índices de cáncer de un condado a otro presentaban un contraste de hasta el, agarraos, 10.000%. Esto, permitidme la expresión, es una verdadera animalada. Pensad que, por ejemplo, en Estados Unidos, una variación del 10% de un estado a otro ya es algo extrañísimo y que se tiene que estudiar porque es noticiable. Y aquí estábamos hablando de una variación del 10.000%. Esta variación tan enorme se da en China porque la alimentación es muy distinta entre sus diferentes regiones, ya que hay zonas que son totalmente vegetarianas y otras que son totalmente carnívoras. Con este estudio, además, quedó destrozado el tópico de que los chinos, o los orientales en general, tienen mejor salud por su genética. Seguramente esto lo habéis escuchado alguna vez. ¿Por qué quedó destrozado? Porque en las zonas donde se consumía mucha carne y muchos productos de origen animal, tenían el mismo riesgo de padecer enfermedades crónicas como las que tenemos, las que padecemos en Occidente. Además, se observó que los descendientes de familias súper saludables, de generaciones y generaciones muy saludables, cuando emigraban a otras zonas, a otros países, por ejemplo a Estados Unidos, y adoptaban otro estilo de alimentación más carnívora, desarrollaban esas enfermedades por primera vez. Es decir, que el factor genético no lo es todo, no es tan importante como nos cuentan, sino que más bien son las condiciones medioambientales las que producen que esos genes se activen. La alimentación es un factor de mucho peso. Y como os decía antes, ¿qué es la epigenética? Pues es la disciplina que estudia todo aquello
que puede afectar al desarrollo de la salud de las personas y que no tiene que ver en absoluto con la genética. Es decir, los factores medioambientales, cómo te alimentas, si llevas una vida sedentaria o no, etcétera, etcétera. Manel Steyer, que es uno de los expertos mundiales en este campo, en esta disciplina, es director del programa de Epigenética y Biología del Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Belvich, y es uno de los mayores expertos en este área. Y sus estudios también fueron concluyentes. ¿Por qué? Porque seleccionó a unas cuantas parejas de gemelos idénticos, que, como sabéis, presentan el mismo código genético, y observó cómo, a pesar de esta coincidencia genética, de este punto similar, idéntico, de partida, a medida que iban creciendo e iban cambiando uno del otro sus hábitos alimenticios y demás condicionantes externos, iban desarrollando enfermedades diferentes. Y hasta se les modificaban los rasgos faciales. Es que esto es espectacular. Es decir, gemelos idénticos que van evolucionando de manera diferente. Al principio de sus vidas, idénticos. Pero luego, pero luego era muy sencillo diferenciarlos con claridad, porque desarrollaban modos de alimentación totalmente diferentes. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que la genética, como hemos dicho muchas veces en vídeos anteriores, no te condena a nada, solo expresa una predisposición a padecer un tipo determinado de enfermedad. Pero tú puedes controlar y modificar ese peso genético desde la alimentación y otros hábitos externos. La genética es un punto de partida, pero la alimentación, el estilo de vida, la gestión de tus emociones, tu trabajo interior, tus hábitos sedentarios, todo eso, todo afecta a tu salud. Así que cuando alguien te diga eso de que esto es hereditario, no se puede hacer nada, decirle, claro que se puede hacer, y mucho, muchísimo. Modifica tus hábitos y modificarás tu vida. En fin, los estudios y los datos como este estudio, para mí son irrefutables, están ahí. Pensad por qué en nuestras sociedades el cáncer no deja de crecer y cada vez se lleva a gente más joven, mientras que en otras partes del mundo apenas existen. Y pensad qué intereses hay detrás, la industria farmacéutica, sanitaria, etcétera, etcétera. Porque al final todo se comercializa, todo se mercantiliza y juegan con nuestra salud, con nuestra enfermedad. Obviamente el cáncer, como prácticamente todas las enfermedades, presentan causas multifactoriales, pero la alimentación es posiblemente la que podemos controlar con mayor facilidad. Y como hemos visto en este estudio, la relación entre el consumo de carne y estas enfermedades crónicas es uno de los factores que más pesa. Todos, casi todos hemos sido carnívoros, pero quizás tenemos que empezar a cambiar estos hábitos por nuestra propia salud, por el bien del planeta, de los animales y de otras personas también. Gracias por vuestro tiempo, un abrazo fuerte para todos y todas. Si os ha gustado el vídeo, no os lo digo habitualmente, compartidlo, por favor, porque puede ayudar a mejorar la vida de muchas personas. Muchas gracias de nuevo, sed felices.